al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti. Muy buenas tardes, hermanos. Es un gusto, una bendición para mí el poder estar en este lugar. Que Dios los bendiga, hermanos de Escaposalco. Le doy las gracias a Dios y a mi pastor Martín por darme la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes este mensaje. Y bueno, pues vamos directamente a la palabra de Dios en Lucas capítulo 7, versículo 18 al 20. En esta tarde he titulado este sermón, Cuando la duda nos visite. En el libro de Lucas capítulo 7, a partir del versículo 18 al 20, encontramos una historia acerca de Juan el Bautista y una pregunta que es la raíz de nuestro sermón en esta tarde. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos. Versículo 19. Y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperaremos a otro? El versículo 20 dice, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Cuando leemos este texto, hay una pregunta que deberíamos analizar y que es la que resalta. ¿Eres tú el que había de venir? ¿O acaso esperaremos a otro? Vamos a orar. Padre, en esta tarde nos ponemos en tus manos, dándote gracias por este tiempo. Rogando, mi Dios, que sea tu Espíritu dándonos discernimiento, entendimiento para poder recibir este mensaje, Señor. Oro, bendito Padre, para que seas tú dando palabras, Señor, y te pido, mi Dios, que seas tú llegando a cada corazón. Todo esto oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Cuando la duda nos visite. Tal vez cada uno de nosotros nos hemos preguntado eso. ¿Realmente existes? ¿Realmente tienes tú el control de todo lo que está pasando hoy en esta actualidad con esta pandemia? Porque podemos escuchar cómo cada día más muertes hay en muchas partes, en Estados Unidos, todo lo que está sucediendo ahorita. Y pareciera que la maldad, la injusticia, el odio, la venganza están tomando más fuerza que todas las cosas buenas. Y muchos pudiéramos preguntarnos de esa manera, ¿realmente existes? ¿Realmente tienes el control de todo? Y estamos enfrentándonos a muchas situaciones hoy, en este tiempo. Muchas veces nosotros tal vez en alguna situación de nuestra vida podríamos preguntarnos eso, ¿realmente eres tú, Señor? ¿O debo de creer en otra cosa? Para poder entender esta pregunta, vamos a analizar qué estaba pasando Juan el Bautista y por qué razones que él lanza esta pregunta y le dice a sus discípulos, vayan y pregunten si él es el que estábamos esperando o es otro. Y esto me lleva a mi primer punto. Sembrando la fe. Juan hace a esta pregunta desde la cárcel. Juan está encarcelado y lleva aproximadamente él un año en prisión. El motivo fue haber confrontado a Herodes porque le había quitado la esposa a su hermano y él estaba cayendo en adulterio y Juan el Bautista en una de sus predicaciones confronta a este rey y el rey se siente ofendido, la reina Herodías es confrontada y lo mandan a arrestar a Juan el Bautista. Por esa razón es que Juan el Bautista estaba preso y ya llevaba ahí un año por decir la verdad. En Lucas capítulo 1 encontramos la historia de Juan el Bautista, pero específicamente 2 versículos de este capítulo, el versículo 15 y el 17, nos van a poder dar mucha revelación de cómo es que se va sembrando la fe. Dice el versículo 15 de Lucas capítulo 1, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Estamos hablando de Juan el Bautista. Y recalquemos este texto. Y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Versículo 17. Llegará antes que el Mesías y tendrá el mismo poder y el mismo espíritu que antes tuvo el profeta Elías. El ministerio de Juan entonces era preparar el camino de Jesús. Y en estos versículos podemos ver la fe que fue sembrada en Juan desde que estaba en el vientre de su madre. Es increíble cómo el texto dice que aún el mismo espíritu que había en Elías iba a recaer sobre la vida de Juan el Bautista. Hablamos entonces de que en el lapso del ministerio de Juan iba a haber una convicción acerca de quién iba a ser el Mesías.
Cuando nosotros somos llamados, hermanos, por Dios, lo primero que experimentamos son estos mismos milagros. Es la manera en la que Dios va sembrando la fe en cada uno de nosotros. Cuando llegamos a los pies de Cristo, nuestra fe empieza a crecer, porque Dios se encarga de empezar a sembrar eso. Tal vez muchos llegamos con matrimonios destruidos, con vidas llenas de vicios, de pecado, de mentiras, tal vez con alguna enfermedad, con una economía destrozada, tal vez en persecución, tal vez con pensamientos de muerte. Estábamos destruidos, pero Dios empezó a sembrar la fe, al hacer milagros en cada una de nuestras áreas y ver cómo Dios iba cambiando nuestra manera de vivir y nuestra manera de pensar. Dios empezó a sembrar esa fe en cada uno de nosotros. Pero sabes, en alguna parte de la vida hay un punto donde la fe ya no va a ser suficiente, donde vamos a necesitar la cercanía del Padre con el Padre para poder soportar esa fe que ya fue sembrada en cada uno de nosotros. Y en Juan capítulo 1, versículo 29 al 34, podemos encontrar la convicción con la que Juan el Bautista se expresaba del Mesías. El versículo 29 dice de esta manera: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Podemos ver que Juan está seguro y reconoce quién es el Mesías, quién es Jesús. No solamente era su primo, iba a ser el libertador. Y en este versículo él lo dice: he aquí, le está diciendo a la multitud, he aquí viene el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Versículo 30. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Verso 31. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Hasta aquí podemos ver lo que dice Juan. Yo estoy seguro de que Jesús es el Cordero de Dios y que el Espíritu Santo va a descender sobre la vida de Jesús en forma de paloma. Podemos ver que hay una convicción acerca de quién es el Cordero, y eso es muy interesante. Pero vamos a seguir adelante, versículo 33. Yo no le conocía, pero el que me envió, está hablando Juan el Bautista y está afirmando que es Dios, y dice así: pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Una vez más, la convicción de Juan el Bautista. No fue algún ángel el que le dijo: tú vas a ver milagros. Fue el mismo Dios, dice el texto, el que le está revelando quién era Jesús. Y por último, versículo 34. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Cuando leemos esta experiencia que vivió Juan el Bautista, podemos concluir que este hombre realmente era un hombre de fe, un hombre de convicciones, un hombre que no dudaba de quién era él. Sin embargo, si pudiéramos regresar un poquito, ¿recuerdan cómo era la pregunta de Juan el Bautista? ¿Eres tú el que había de venir o acaso esperaremos a otro? ¿Cómo fue que Juan el Bautista llegó a esa pregunta? Si lo que acabamos de leer en estos textos, en estos versículos, dice que él sabía, el mismo Dios le había revelado quién era Jesús. Juan dice: yo vi cómo el Espíritu descendió sobre él. Y es necesario, dice Juan el Bautista, que yo mengüe para que él crezca. Todos estos eventos y estas declaraciones parecen indicar que Juan estaba seguro de quién era su primo, el libertador, el Mesías, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Podemos ver cómo la fe fue sembrada en el corazón de Juan. Y esto me lleva a mi segundo punto: la prueba de tus convicciones. Y quiero preguntar algo primero. ¿Cuánto tiempo puede durar tu fe, hermano? ¿Cuánto tiempo? Porque sabes, hay un tiempo en donde tu fe puede estar en lo más alto. Pero ¿cuánto tiempo puede durar eso? Podemos recordar que Juan está detenido, está en la cárcel y lleva ahí 1 año. Juan ahora solamente escucha milagros de Jesús, ya no está predicando, ya no está bautizando, ya no está conviviendo con gente, ahora él está en la cárcel. Tal vez no tiene que comer, tal vez no hay amistades, tal vez la duda está empezando a indagar
su espíritu y él empieza a preguntarse, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo en estos momentos? Y solamente Juan está escuchando milagros de lo que sucede afuera, de lo que Jesús está haciendo afuera. Y quiero decirte algo, hermano. Algo que tú y yo tenemos que tener siempre presente es que aún los escogidos, aún los elegidos, también vamos a sufrir y también vamos a llorar. Saber esto nos hace ver a Dios con la revelación correcta, porque sabes, personas pueden pensar, yo ya soy hijo de Dios y a mí no me va a pasar nada. Y eso es erróneo, porque podemos ver que aunque Juan el Bautista había sido llamado para un gran ministerio, hoy está encarcelado. Y sabes, mientras él está siendo encarcelado, la reina Herodías y su hija Salomé están planeando la manera de matar al gran profeta. Porque aún los escogidos, hermanos, vamos a tener persecución. Aún los escogidos vamos a sufrir y vamos a llorar. Y no podemos culpar a Dios o preguntar, ¿por qué tengo que pasar esto? ¿Por qué a mí? Porque cuando tú entiendes que aún los sufrimientos y las lágrimas son necesarias y que Dios sigue estando obrando en eso, tu fe con Él, tu fe con Cristo, se fortalece todavía mucho más. Pero va a haber momentos en donde nuestra fe va a ser golpeada, donde nuestras convicciones tal vez puedan estar tambaleando. Cuando la fe no es suficiente, vamos a necesitar entonces una cercanía, porque yo puedo tener fe en que algo suceda y si no sucede, puedo desilusionarme. Y cuando la fe no actúe como yo quiero, tal vez ahí lo único que nos queda es la cercanía y la relación con el Padre a través de Cristo. Porque va a haber momentos en donde el Señor no nos va a responder como queremos y lo podemos ver hoy. ¿Cuánta gente se está muriendo? ¿Cuánta gente está perdiendo trabajo y está desesperada y se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Realmente eres tú el que había de venir o tal vez es otro? Pero ahí es donde nosotros, si la fe no está actuando como queremos, tenemos que fortalecer nuestra cercanía, nuestra relación con el Padre. Necesitamos más que solamente creer. Necesitamos tener una relación con el Señor todos los días, cada mañana. Cuando la duda nos llegue a visitar, tal vez podemos dudar de los primeros frutos que Jesús hizo con nosotros, del proceso de cómo sembró la fe en nuestros corazones. En Lucas capítulo 7, versículo 18, dice la palabra de Dios: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos. Recordemos que Juan estaba en la cárcel y solamente se alimentaba de lo que los discípulos que estaban afuera le decían. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Versículo 21. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Los discípulos de Juan van delante de Jesús y le preguntan: oye Jesús, pues nos envía Juan para preguntarte si eres tú el que había de venir o esperamos a otro. Y lo más lógico es que Jesús les hubiera dicho: miren muchachos, yo soy el Mesías. Sin embargo, la Biblia no dice que Jesús les dijo: yo soy. Simplemente les dijo: espérenme aquí y vean todo lo que voy a hacer. Jesús sanó enfermos, abrió los ojos de los que no podían ver, permitió que caminaran los cojos, hizo muchos milagros. Sin embargo, no dio una respuesta directa. No le dijo a los discípulos de Juan: soy yo, vayan y díganle que sí soy yo, que no dude. Simplemente actuó, hizo milagros y se acerca a Jesús y a los discípulos y le dicen: todo lo que han visto, vayan y díganselo a Juan. Lo más lógico era esperar la afirmación de Jesús: sí soy yo, pero Jesús no lo hizo. Él solo les dijo: vayan y digan lo que ven. ¿Acaso no era más fácil simplemente decir: yo soy aquel del cual ustedes tanto han estado esperando? Porque sabes, hermano, la revelación no viene por una declaración, viene por una relación. Mucha gente puede decir: yo sí creo en un Dios, pero no tener un encuentro, una relación cercana con Jesús. Jesús pudo haber dicho y andar por todos lados cuando él predicaba: yo soy el Mesías.
Sin embargo, pocas veces lo hizo. Sus hechos decían quién era Él, hablaban de quién era Él, pero no lo afirmaban, no porque no lo pudiera decir, sino porque Él esperaba que cada persona tuviera una convicción personal. Porque de eso se trata la revelación, hermano, la cercanía, la convicción. Tener una revelación muy personal. Hoy podemos ver que las iglesias están cerradas y muchos cristianos han perdido su fe y su cercanía. Pero hay otros que no hay una iglesia, no hay un edificio abierto, están peleando por esa cercanía, por esa revelación, por esa convicción. Porque al final del tiempo, hermano, esa revelación, esa cercanía es lo único que nos va a poder saber si Jesús es el Mesías. Porque tú bien sabes que en los postreros tiempos se levantarán falsos profetas, hombres que dirán yo soy el Mesías. Pero si tú y yo no tenemos esa revelación, esa cercanía, podemos confundirnos e irnos con quien no es verdaderamente el Mesías. Y quiero volverte a repetir esto, porque la revelación de Dios no viene por una declaración, viene por una relación con Cristo. En otra ocasión Jesús pregunta, ¿ustedes quién dicen que soy? Y una vez más podemos ver que Jesús no les dijo, yo soy el Mesías. Siempre preguntaba, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Porque nada le costaba a Jesús decir, yo soy. Lo más importante para Jesús era no quería que le dijeran quién era Él, sino lo que había en el corazón de cada persona, la revelación que Dios le daba a cada uno de las personas, a ti o a mí. Algo que nunca debemos olvidar, hermanos, en los momentos difíciles, en momentos como estos, es saber que aún en nuestra debilidad, Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Hace unos días escuché el testimonio de una mujer. Obviamente ella no era cristiana, le estuvimos compartiendo del mensaje. Y justamente cuando le estábamos compartiendo, su hijo estaba trabajando, se resbaló de las escaleras, se pega en el cráneo y los médicos decían que estaba estrellado. Él estaba en estado de coma, estuvo así por alrededor de 15 días. Esta mujer lo único que hacía es que iba a una iglesia católica y le reclamaba a Dios. Y con palabras obscenas ofendía a Dios. Ese es el testimonio de esta mujer, la cual dice que le reclamaba a Dios que por qué le quitaba a su hijo. Porque era que Él permitía que esta mujer atravesara momentos tan difíciles. Nosotros tuvimos la tarea de poder predicarle y justamente cuando le dijimos que Dios podía hacer un milagro, que creyera, que con la misma agresividad que le reclamaba, con la misma agresividad le pidiera perdón y le pidiera un milagro para su hijo. Le ayudamos a cambiar el concepto que ella tenía de Dios. Y así lo empezó a hacer. Empezó a orar ahora, empezó a clamar y a reclamar, ya no a reclamarle a Él, sino a reclamar la promesa de Él. Dice que cuando ella termina de hacer su oración, llevaba orando alrededor de 40 minutos, cuando ella termina de hacer su oración, ella cerró esta oración con estas palabras. Si realmente tú existes y esta es tu voluntad, llévatelo, pero no dejes que yo sufra el dolor de la muerte de mi hijo. Pero si es tu voluntad que se quede, levántalo y no permitas que quede paralítico, como dicen los médicos. Ella se levanta de orar y suena el teléfono y la primera llamada que recibe es del hospital. Cuando le llaman, le dicen, es urgente que vengas porque hay una noticia muy fuerte que darte por tu hijo. Lo primero que ella pensó es, definitivamente mi hijo murió y tal vez esa fue la voluntad de Dios. Pero dice que cuando le dan esa noticia, ella sintió paz en su corazón. Ya no tenía que reclamarle a Dios, ahora le tenía que agradecer. Cuando ella llega al hospital, dice que ve a su hijo tendido y con una sábana blanca. Ella no estaba llorando, las personas de alrededor estaban llorando, pero ella no sabía qué pasaba. Cuando se acerca al médico, el doctor llega y le dice, señora, pues yo no sé qué pasó. Pero si su hijo está así es porque le estamos retirando ya todas las vendas, todos los tubos que tiene. Y las personas que usted ve que están llorando, no están llorando porque su hijo está muerto, sino porque salió del estado de coma de una manera milagrosa y se lo puede llevar como usted quiera. No le diga que estuvo aquí por una situación de enfermedad, háblele como si nada, porque su cerebro trabaja como si fuera el de un niño. Y ese es un milagro, hermano, cuando tú dejas de reclamarle a Dios y cuando reclamas las promesas de Dios. Hay una gran diferencia.
Y eso fue lo que hizo esta mujer. A partir de ese momento dice que ella empezó a creer y entendió que aún el dolor era necesario, aún el sufrimiento, aún para los escogidos, para poder tener una cercanía y una revelación con Dios. Porque a veces, hermanos, la fe no va a ser suficiente. La fe va a tener que estar soportada por una relación íntima con el Señor. No va a haber otra, hermanos, cuando las cosas no funcionen como nosotros esperamos. Y por eso es que Jesús le manda a decir a los discípulos: estoy seguro que Juan el Bautista sabía quién era su primo. Estoy seguro que la pregunta de ¿acaso eres tú el que había de venir? No era una pregunta de duda, sino más bien era la impartición del ministerio ahora a sus discípulos, porque sus discípulos de Juan el Bautista estaban dudando. Pero esta pregunta ahora es: yo no dudo de ti. Juan el Bautista tal vez no dudaba, cabe esa posibilidad, sino tal vez les estaba diciendo a sus discípulos: yo sí sé quién es el Mesías, pero ustedes no lo saben. Cabe la posibilidad de que Juan no dudara, sino de que les estuviera diciendo a sus discípulos: ahora ya no me sigan a mí, ahora sigan a Él, porque yo sí sé quién es Él, pero tú lo sabes. Por eso Jesús no les dijo a sus discípulos de Juan: yo soy. Creo que Jesús hizo primero los milagros para que a través de la revelación ellos pudieran decir: sí, este es el Mesías. Creo que esa era la pregunta, no una pregunta de duda, sino una pregunta de afirmación, de crecimiento. Cuando estemos pasando momentos difíciles, hermanos, 2 Corintios capítulo 12, versículo 9 dice así: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces Él a mí me hace fuerte. Necesitamos la cercanía con el Señor, porque hay momentos en donde la fe no se va a soportar sola. Es la cercanía, es la relación con Dios. Creo que estamos atravesando momentos muy difíciles, que al final de cuentas son proféticos, que tienen que suceder. Pero lo importante y la pregunta es: ¿cuánto va a durar nuestra fe? Es aquí donde nosotros vamos a tener que necesitar. No hay un edificio hoy abierto, pero la iglesia, en cualquier parte donde estés, hermano, si nos unimos en el mismo espíritu, estoy seguro que podemos conquistar todo lo que está sucediendo. Y cuando nos puedan abrir la iglesia, podemos seguir avanzando, seguir predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo único que puedo decirte, hermano, hermana, es que es inevitable lo que está por venir. Pero Dios ha prometido que está con nosotros, porque cuando somos débiles, entonces Él nos hace fuertes. Necesitamos una relación más personal con Dios. Y me gustaría que pudiéramos cerrar nuestros ojos, inclinar nuestro rostro y hacer un llamado a Dios, porque hoy necesitamos con urgencia que nuestra fe esté bien ubicada. Señor, hoy necesitamos de ti como nunca antes. Tu palabra ha declarado que aún en los postreros tiempos, aún los escogidos iban a ser engañados y confundidos. Padre, tú conoces el corazón de cada uno de tus hijos. Tú conoces la relación verdadera que tienen contigo. Estos son momentos que vienen a poner a prueba el corazón de tu pueblo. Son momentos en donde tú has mirado el corazón de cada uno de tus hijos, los que se han dicho hijos tuyos. Y yo oro, Padre, para que a través de tu Espíritu tú traigas fortaleza, Señor. Tú traigas convicción en el corazón de tu pueblo, Señor. Que no dudemos, Señor, si eres tú el que había de venir, Señor, o acaso esperamos a otro. Porque hoy estamos seguros de que en quién confiamos y de que tú nos vas a levantar, Señor. Ten misericordia de tu pueblo, Señor, de aquellos que están dudando, Señor, de aquellos que se han alejado, Señor, de aquellos que han sido engañados por el enemigo, que tú los levantes, mi Dios. Guarda a tu pueblo, Señor. Y si te hemos ofendido con nuestras dudas, cuestionándote, reclamándote, hoy te pedimos perdón, Señor. Y abrimos nuestro corazón para que tú sigas sembrando esa fe, Señor. Padre, todo esto lo oramos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús.
Amén. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga y muy buenas tardes.